Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Agenda de Todas, escucha, acciona, cuestiona. Seguimos en la tercera temporada todavía, yo creo que aquí ya casi la vamos a cortar. Y pues para dar inicio a este gran capítulo, que me emociona que estemos las dos hostes de este gran podcast, les presento a Vero Denise. ¿Cómo estás, Verito? Muy bien, Fer, muchas gracias, muy emocionada de compartir perspectivas e información contigo. Vamos a estar hablando precisamente de un tema que es trascendental hablar ahorita, que son las elecciones al Poder Judicial 2025, que ya están muy próximas, entonces pues muy feliz de estar aquí compartiendo todo esto. Ay, gracias, igual, pero también... Qué terror y qué emoción. No nos malentiendan, la verdad es que nos quisimos reservar un poco la opinión en su momento a la reforma del Poder Judicial. Obviamente lo cuestionamos tú y yo mediante WhatsApp y de manera privada, pero esta es la primera vez que hablamos públicamente en Agenda de Todas y en otro espacio sobre las elecciones al Poder Judicial que ya se vienen este próximo, que es el 2 de junio del 2025. Según yo es el 2. ¿Sí, no? El primero de junio. Ahí está, mi primera corrección. Y bueno, para empezar les vamos a decir que venimos con una parte un poco técnica, o sea, qué es lo que se va a votar. En palabras del titular del Instituto Electoral de Michoacán, va a ser un proceso inédito y de interés público, que por supuesto pues nos tiene emocionadas, les digo, por si es algo, es un deber moral. Es un deber ético, por supuesto para mí sí lo es, y pues es también un cuestionamiento a si es un deber ético, cuáles son las herramientas que como ciudadanía sí tenemos pues para tomar sabias decisiones, pero sobre todo ver pues algo que nos importa mucho, que es el tema de la democracia, que está demasiado, esa palabra es creo que un todo aquí. Sí. Democracia, transparencia, gobernabilidad. Cuéntanos un poquito, ¿qué piensas de esto, Vero? Pues primero que nada, justamente como lo estábamos platicando fuera de cámaras, personalmente tengo bastantes críticas hacia esta reforma. Creo que hay pros y contras, como en todos los procesos y en todas las políticas públicas y gubernamentales, y pues todas las reformas que se han hecho a la ley, pero pues es algo que va a pasar, es algo que, como tú bien lo dices, tenemos que hacer ya, sí o sí. Entonces pues nos es más importante que la crítica, que por supuesto la va a seguir habiendo, compartir información y aprender sobre todo todas juntas y juntos cómo podemos llevar a cabo este proceso de manera responsable, de manera informada desde la ciudadanía. Y lo primero que me gustaría mencionar y compartir es que tenemos que tener muy claro qué es el Poder Judicial, porque tenemos ya muchos años, muchas décadas votando por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, y a pesar de que tenemos muchas décadas haciendo eso, a nuestros mismos candidatos y candidatas a veces no saben diferenciar cuáles son sus funciones y sus atribuciones. Yo recuerdo mucho en las últimas elecciones, que pues fueron unas elecciones bastante grandes donde elegimos varios cargos de elección popular, y en varios ámbitos, en federal, estatal y municipal, que yo estuve presente en un foro donde algunos candidatos y candidatas a diputados federales nos estaban compartiendo o intentaron compartirnos sus propuestas. Y resulta que yo escuché a uno de los candidatos compartiendo propuestas, repito, él era candidato a diputado federal, y nos compartía sus propuestas, por ejemplo, diciendo que él iba a generar empleos aquí en Michoacán, o que iba a ser... o que iba a hacer sinergia con lo municipal, con el presidente municipal, para generar empleos, para atraer inversiones a Morelia, que iba a bachear las calles y alumbrados y ese tipo de cosas. Y me quedé pensando, ¿por qué todavía existe un desconocimiento entre los mismos candidatos y candidatas de sus propias funciones y atribuciones?
Si eso lo tenemos por parte de los candidatos, pues ¿qué se puede esperar de la ciudadanía en general cuando ni siquiera te están dando la información correcta de lo que pueden y no pueden hacer? Este candidato, o bueno, ex candidato, estaba presentando propuestas como si él estuviera postulándose o para presidente municipal o para gobernador. Recordemos que la función, como lo dice el concepto, la función del poder legislativo es legislar principalmente, hacer, reformar, derogar, todo esto que tiene que ver con las leyes. Del ejecutivo es distinto y del judicial es distinto. Por lo tanto, para las elecciones del poder judicial, pues tenemos que tener muy claro qué hay que tomar en cuenta en las y los candidatos para que pues se imparta una justicia más pronta, más expedita, una justicia que tenga menos impunidad y pues que al final aporte y abone al bien común. No podemos tomar en cuenta lo mismo para elegir a un candidato a presidente municipal, a gobernador, a legislador, a lo que tenemos que tomar en cuenta para el Poder Judicial. Totalmente. La importancia que tiene el Poder Judicial en esto, como siempre, pues están 3 poderes aquí en nuestra nación. Y pues por supuesto, como bien lo dices, ya tenemos una pequeña experiencia. Digamos que tú y yo tenemos que 3 experiencias de elecciones. Pensando en nuestra edad, no estamos tan grandes, pero tampoco tan chiquitas. Pero justo de esas elecciones. Ahora que se viene nadie conoce cómo va a ser, nadie sabe bien nada, ni siquiera los propios candidatos ni candidatas, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha... siendo muy consciente de que eso es realidad. O sea, veo los carteles de las personas que están haciendo un poco de proselitismo y sí me preocupa demasiado como tú dices, que pongan una persona que se está ¿cómo se dice? Candidateando. Eso. Lo que dice Vero, ponga en sus flyers, ¿no? Como de que conóceme y pone así como que su lista de cosas. Uh-huh. A ver, no, o sea, tu cargo no es para ver si le caes bien o no a la gente. Se supone que vas a impartir justicia, se supone que tiene que ser, pues, transparente, tiene que regirse, por supuesto, bajo principios que, a ver, creo que la diferencia entre los otros 2 poderes es que el Poder Judicial está para garantizar y proteger los derechos humanos y los derechos que se encuentran en la Constitución y en todo aquello que ahí sí el Poder Legislativo ha aprobado, ¿no? A cuáles son las cosas que como ciudadanía tenemos derecho, ¿no? Y este es el mecanismo para garantizar y salvaguardar y proteger estos derechos. Entonces, a mí me parece bien interesante cómo podemos estar viendo, más allá no me quiero enfocar como estas estrategias de campaña, digamos estrategia, porque realmente también se me hace como, es una crítica al sistema electoral, esto sí, uh-huh. Hoy vengo y tras con el INE y con el IEM, lo siento, uh-huh. Yo, ya saben que ahí también me formé un poco, pero justamente creo que si son elecciones inéditas, la responsabilidad es enorme y a quién le corresponde brindarnos estas herramientas que decías de información, uh-huh. Pues a estos institutos electorales y creo que no me sirve un foro o una jornada o algo como de lo que siempre se viene haciendo, porque al final, ¿quién llega a esos espacios? La misma gente que ya está en las instituciones. ¿A quiénes invitas a un foro ciudadano? A las instituciones. Sí. La ciudadanía no está en esos foros. Entonces, por eso estamos en estos espacios. Mi primera crítica, o más bien algo que me gustaría aportar, sí, vamos a dejar la crítica de lado, sería ¿cuáles son, Verito, cuáles cargos vamos a estar viendo en este 1 de junio? ¿Qué podemos votar nosotras? Uh-huh. Bueno, pues aquí lo tengo anotado. Claro, no lo vamos a aprender, ni ellos se lo aprenden. Sí, exactamente, no me lo aprendí de memoria, y una disculpa, pero antes de decirlo justamente me gustaría abonar esto que estás diciendo, que también lo estábamos platicando un poquito antes de comenzar a grabar, que muchas veces la crítica es hacia la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Es que no te informas, es que no votas responsablemente, o sea, sí, pero ¿qué mecanismos me estás dando para informarme en una elección tan grande? Y no quiero decir complicada, pero es una elección que está llena de información que antes en lo absoluto teníamos. O sea, creo que es un buen comienzo, a pesar de todas las críticas que se puedan tener. Creo que es un buen comienzo para empezar a empaparnos un poco más acerca del Poder Judicial, que era un poder que no teníamos tan a la vista, o solo teníamos a la vista cuando sucedían cosas demasiado mediáticas. Totalmente. Pero
Pero no, la verdad es que no es que la ciudadanía no quiera informarse, es que no les estamos dando, no nos están dando los mecanismos accesibles, la accesibilidad para informarnos y sobre todo pues que no tenemos que dejar de lado que vivimos en un país lleno de desigualdades, donde si tú estás trabajando una jornada de más de 40 horas a la semana o si tú estás trabajando una jornada más de 8 horas al día, lo único que quieres, o tienes 2 trabajos o 3 trabajos a propósito del día del trabajo que fue en estos días. Si tú estás siendo explotada por el sistema, lo único que quieres hacer es llegar a tu casa a descansar. Desconectarte claro del sistema. Sí, no me imagino a un campesino o a alguien que trabaje tantas horas bajo el sol, que ejerza tanto esfuerzo físico. No quiere decir que no pueda hacerlo, pero creo que cualquiera lo que queremos o lo que querríamos hacer es llegar a nuestra casa a descansar, no a meterte a la plataforma de conóceles. Uh-huh. Si es que se tiene acceso a internet en ese tipo de comunidades, ¿no? Entonces pues hay que darle accesibilidad a todo el México que conformamos todas y uh-huh. todos, no solamente los que conformamos Morelia, no solamente los que conforman Ciudad de México. Hay que darnos cuenta que vivimos en un México diverso y en esta diversidad hay que darle accesibilidad a la información a todas las personas. Totalmente. Pero bueno, pues por dos. Ya después de mi coraje, vamos a estar eligiendo 881, cargos judiciales a nivel federal. Uh-huh. A nivel estatal, Fer me acaba de compartir que vamos a estar eligiendo 112 cargos aquí en Michoacán. Las boletas pues son de distintos colores. Vamos a estar eligiendo ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos pues creo que todas y todos los conocemos, los hemos visto, han sido también bastante mediáticos en los últimos años. Entonces... Sí, no, porque a ti y a mí nos gusta el tema, ajá. O sea, por lo que hacemos uh-huh. profesionalmente y por pasión, ¿no? O sea, de saber de esto. Uh-huh. Pero creo que si le preguntas tipo, no sé, yo si le preguntara a mi hermana o a mi hermano, que ni por aquí se les pasa como el dar la distinción y no en mala onda, hermanes, pues no los conocen, o sea, neta no los... Y a eso me refiero, a cómo determinamos la habilidad que se tiene para la información, para el acceso a... Entonces creo que sí, está complicado ahí. Sí, y lo que digo es que justo lo poco que conocemos de ellos han sido por cosas mediáticas, ni siquiera por cosas así que tengan que ver con la justicia en México, es de que ahí esta plagió la tesis o este tipo de cosas, sí, ¿no? Entonces, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Como no lo estoy enalteciendo jamás en el tercería de Estados Unidos, ok, pero por ejemplo, aquí sí hay una comparativa de estamos haciendo algo que Estados Unidos sí ha hecho, que es una votación directa e indirecta. Uh-huh. Y pues por supuesto allá sí se conoce un poco más porque tienen esta cercanía estas personas, ¿no? O sea, la Corte Suprema y bueno, de la Corte Suprema hasta como las personas ciudadanas que son las que eligen al final o dan el veredicto o la sentencia, aquí en México así se le llama, pues sí te has acercado, es como a lo que quiero llegar, están más acercados a su sistema uh-huh. Comparado aquí al Poder Judicial, lo cual nosotras y nosotros no tenemos, como tú dices, más allá de lo superficial, uh-huh. más allá de saber que el ministro Saldívar es Swiftie o no, sí. Solo es lo único que sabemos, pero no sabemos allá, por ejemplo, si es como, mira, es esta sentencia versus quién sabe quién, pero aquí no sabemos los logros que incluso ellos han tenido para así de ahí partir a es buen juzgador, es buena juzgadora, en sus tiempos libres se dedica a tal, porque, y paréntesis ahí, me da mucha risa, porque hay una línea muy delgada en proponer, en hacer saber que la persona es buena, o sea, uh-huh. simplemente es buen ser humano, versus es buen ciudadano, es responsable, versus es una persona preparada, sí. con formación, con experiencia judicial, uh-huh. y creo que todas las candidatas y candidatos en este momento están en conóceme, sí. Tengo 2 perritos y tengo 4 hijos que los amo demasiado, uh-huh. y o sea, en este país existen más de, así como hay un montón de personas en prisión preventiva, sí. se dice que existen las mismas personas de deudores alimentarios, hombres y mujeres, pero más hombres, entonces, esos también tienen hijos, ellos también tienen mascotas, uh-huh. ellos también tienen una casa y tienen una mamá que adoran, eso no significa
que van a ser buenos en lo que están haciendo, ¿no? Que va a ser el impartir una justicia, y los desafíos que enfrenta Michoacán son bastantes y son demasiado complejos y son situaciones problemáticas que lo hablábamos de atrás, ya para callarme, es pues la impunidad, ¿no? O el tema de transparencia, la rendición de cuentas. Es que yo tuve una jefatura de departamento 20 años, que tiene que ver con lo que vas a impartir justicia. ¿Cuáles son las habilidades que te van a dar para yo sentir que vas a hacer lo verdaderamente objetivo para poder, incluso las personas que se candidatean de tribunales mixtos, que me garantiza que sabes de civil y que sabes de penal, que me garantiza que sabes de administrativo y de laboral, ¿sabes? Es como, lo que me tiene así. Pero bueno, continúa. Que de hecho ahorita me gustaría que compartiéramos un poco desde nuestra perspectiva, qué tenemos que tomar en cuenta, qué vamos a tomar en cuenta nosotras para emitir nuestro voto. Justamente ya nos adelantaste un poquito, o sea, sí que sea buena persona y todo esto, pero ¿qué más se necesita para esta encomienda tan grande y tan importante que básicamente es impartir justicia en el país, en los estados y bueno, toda esta cuestión? Vamos a elegir también magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas de las salas regionales del mismo, magistraturas de circuito y juezas y jueces de distrito. Entonces, sí me gustaría, ya que sacaste el tema tan importante, que vamos a tomar en cuenta para elegir o qué podemos recomendarle a las personas, que no vamos a coaccionar ni a decirle a nadie tienes que votar por quien tenga mejor esto, pero qué podríamos tomar en cuenta para esta elección para el Poder Judicial. En el punto de vista de una chiquilla, en el punto de vista de Fer Cerrato, nada más Fer Cerrato y no nadie más, y no nadie más, es un tema muy personal. Creo que lo que tenemos que tomar en cuenta, más allá de que está bueno el meme de que voy a votar por el profe que me reprobó, no lo creo, o de que no manches, mi compañero de clase que nunca asistía, que sí, eso es una realidad, sí. O sea, sí está sucediendo ese tipo de cosas. Digo, la gente puede cambiar, la gente puede estudiar, la gente puede lo que sea, pero al final creo que aquí tengo unas buenas, Berito. Creo que tiene que ser alguien que te puede garantizar la transparencia y rendición de cuentas. ¿A qué me refiero con eso? Que conozca, que sea un todólogo o todóloga en el sentido de conozca desde dónde va a impartir la justicia. No es lo mismo un distrito judicial de Morelia a uno de Zitácuaro. No es el mismo que, creo que, no sé a cuál pertenece Lázaro Cárdenas, pero no es el mismo distrito judicial de la costa a este. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que si bien estamos viendo ya la cara a cara de las personas que van a ser nuestros impartidores de justicia, pues por supuesto que tienes que ver los niveles de gobernabilidad en donde lo estás haciendo. ¿Qué tanta percepción, qué tanta dignificación tiene el Poder Judicial dentro de tu espacio? Por ejemplo, me pongo a pensar qué tanto respetan las leyes en donde estás, qué tanto no te pones tú en riesgo de saber que ya saben que ese señor que hizo 3 meses de campaña, no sé cuánto les hayan dado de tiempo, no se va a poner en riesgo porque ya conocemos las caras de las personas juzgadoras. Eso por un lado como de lo más personal. Entonces creo que son personas que tienen que sí o sí tener bases muy sentadas en el tema de a qué se están arriesgando, o sea, a qué es lo que se van a enfrentar. Te digo, creo que los centros penitenciarios también son una parte muy importante de cuáles son los delitos, entonces, que vas a estar, cuáles son los asuntos en materia penal que vas a estar tú juzgando. Que, o sea, queramos entender o no el estatus sociopolítico en el que te vas a desenvolver. ¿Cómo vas a saber eso? Si era un profesor que siempre te dio clases increíbles, digo profesor porque creo que mucha gente académica se postuló, sí. Yo creo que es la que más he visto, genuinamente sabe el tema, ¿no? O eso. No necesariamente yo necesitaba que estuviera ahí arrinconado como actuario 20 años, pero pues sí, por lo menos alguien que tenga contexto de la vida que es al exterior. Y como tú dices, o sea, no es un cargo de elección a lo legislativo, no es a lo ejecutivo, no te vas a pasar y te vas a pasear para una foto, no te vas a pasear para los eventos, eso no es tu chamba. Creo que entendamos
que quien más haga circo no está entendiendo que eso no hace un juez o una jueza, que eso no hace un magistrado o una magistrada. Ellos tienen que pasar horas estudiando para poder argumentar la decisión que le van a tomar, porque la decisión que ellos tomen les va a cambiar la vida a una persona, ya sea una parte o la otra. Entonces creo que eso es lo que tenemos que ver, quiénes son esas personas, más allá de su vida personal, porque es lo que están dice y dice. Yo soy la persona más buena. O sea, es como, ok, va, te creo. Y por otro lado, Vero, el que más me importaría en este momento es qué tanto, y no quiero meterme en anular los derechos político-electorales de las personas, qué tanto está inmiscuido los partidos políticos. Sí. Todo el sistema que son los partidos políticos en que si están siendo propuestos desde ahí, pues entonces se cayó todo la argumentación del por qué se aprobó una reforma al Poder Judicial. Se supone que la democracia es eso, ¿no? O sea, el que tú sientas la libertad o la autonomía, la capacidad como ciudadanía, pues de poder hacer llegar a la gente con la que tú te sientes identificada. Y pues por supuesto yo no me voy a sentir identificada que si yo no voté por ustedes desde en otros niveles, menos quiero que se vea una línea política muy clara frente a estas personas candidatas. Que perdón que te interrumpa, yo todas las personas que conozco que están en este momento pues siendo candidatas y candidatos para alguno de estos cargos, todas las personas son sumamente partidistas. Y no es que esté mal o que no puedan o que tengas que ser apartidista para contender por estos cargos, pero sí hay procesos ahí medio extraños, no de todos ni de todas, pero por lo menos de los que yo conozco, sí hubo partidismo. A mí me parece que hubo como una abertura, para ellos fue como el golpe de ¿cómo se dice? De esperanza, de que yo siempre he estado en lo político, a mí nunca me han dado un hueso, a mí nunca me han dado nada, y cuando se abren estas elecciones al Poder Judicial parecía que era carreras de a ver quién sí le va a tocar esta vez, no es como no te di nada en la elección pasada, pero órale vete tú de candidato a juez, vete tú de candidata a magistrada, y a magistrada de tribunal mixto, a un tribunal en el que toda tu vida te has dedicado a lo mejor solo al administrativo, pero vas a ser candidata a materia civil. Es como, o sea, sí, el derecho es vasto, pero no te va a bastar para saberlo, porque entonces vas a quedar muy corta en garantizar los derechos humanos. Ni siquiera me estoy metiendo en un político o en un derecho, ¿cómo se dice esto? Como en lo penal. No es no es una consecuencia personal hacia ella, o sea, es como, no le vas a decir, sí robaste, bueno, 2 años de cárcel y 1 año, no. O sea, te estás metiendo con la vida y la integridad de toda una familia, de lo que les va a costar si tú vinculas a proceso, y me refiero mucho a penal porque es mi tema, lo procesal, ¿qué tanto le va a pesar a alguien haber votado por ti? Y había memes de eso, ¿no? De voté por esta persona y metió a mi hermano a la cárcel, lo metió a mi primo a la cárcel. Y creo que es lo peligroso de saber la identidad. Sí me gusta el tema de la transparencia, pero a la vez no la entiendo, de que esté tan inmiscuido otro poder importante que es los partidos políticos. Sí. Eso no lo concibo. Sí. Y pues ya esas son mis opiniones. Ya casi para concluir, porque se nos fue rapidísimo el tiempo, pero yo creo y coincido totalmente con lo que hay que tomar en cuenta para elegir a personas que vayan a estar dentro del Poder Judicial, para no decir todos estos cargos que vamos a elegir. Están ahí en la plataforma del INE, sus perfiles, su preparación. Y sí lo voy a compartir, hay perfiles y hay preparaciones muy buenas. De hecho, no voy a decir nombres, pero 2 de nuestros invitados, una invitada y un invitado que hemos tenido aquí en el podcast, están contendiendo para alguno de estos cargos. Creo que son perfiles muy buenos también, creo que tienen bastante preparación. Hay otros que no tanto, de verdad hay otros que he visto que su experiencia, prácticamente su servicio social, de ahí ya fueron candidatos y candidatas. Entonces, es importante en esta plataforma del INE, si tenemos
tiempo y acceso a ella, pues ver las propuestas que hacen y precisamente que las propuestas coincidan con su función, con su atribución o sus atribuciones, porque como tú lo dices ahorita, no pueden realizar propuestas en materia penal si se van a dedicar a la materia civil. Entonces, pues es importante tenerlas en cuenta, y algo que yo también le agregaría, pues es que tengan por ahí alguna propuesta que diga que van a juzgar de alguna manera con perspectiva de género. Totalmente. No quiere decir, y no se confunda, que perspectiva de género va a hacer que siempre le vayan a dar la razón a las mujeres, o algún tipo de privilegio, pero vuelvo a... Y me acuerdo de una frase, muy importante y muy buena de Flora Tristan, que también a propósito del Día del Trabajo, y palabras más o palabras menos, solo hay alguien más oprimido que el obrero, y es la mujer del obrero. Entonces, el acceso a la justicia, y esto sí es una crítica que quiero hacer, pero ya ahorita la hago ya para terminar, el acceso a la justicia en México sigue siendo misógina, sigue siendo patriarcal, sigue siendo para las personas que tienen pues más privilegios, tanto económicos, sociales, políticos y de toda índole. Entonces, pues creo que lo que debería abonar esta reforma, y espero que se siga, valga la redundancia, reformando esta reforma, porque hay muchas cosas que no se tomaron en cuenta y que son importantes para que pueda existir un acceso a la justicia real e igualitario para todas las personas. Es una de ellas, pues que sí se juzgue con perspectiva de género, que pues las mujeres podamos tener un acceso a la justicia digno, un acceso a la justicia pues como lo garantiza, como busca garantizarlo la Constitución. Entonces a mí me parece como un punto muy importante. Y ya para concluir, a pesar de las críticas a la reforma, yo sí quiero pues decir que es un buen inicio, pero que le hace falta muchísimo en cuestión de precisamente tener el foco y seguir teniendo el foco si queremos de verdad abonar a la justicia en México, en que en México hay muchísima impunidad. En México la prisión preventiva oficiosa es un verdadero problema para las personas que no tienen privilegios económicos y que no tienen privilegios también pues de tener palanquillas por ahí, ¿no? Que hay muchísimas personas que no están, pues que no han tenido acceso a un juicio y que tienen muchísimos años en la cárcel, que para poder acceder a una justicia más digna y a una justicia como tiene que ser, pues hay que tener también el foco en las fiscalías, hay que tener el foco en muchísimos lugares en los que la reforma no se centró y nunca mencionó absolutamente nada en ninguno de sus puntos. Entonces, pues esta reforma ya está, pero yo de verdad espero que sí se siga reformando lo necesario, porque pues esto es como una bola que desde hace muchísimos años y muchísimos siglos ha existido para que no se pueda acceder a una verdadera justicia, pero pues que no con esto nos vayamos a quedar de que sí, ya todo va a estar bien y todo va a ser perfecto, porque hacen falta muchísimos puntos que tomar en cuenta. Y ya para concluir, de mi parte, me traje aquí un dato que según el Censo Nacional de Transmisión de Justicia Federal de 2023, un juicio de amparo en revisión en materia administrativa de la Suprema Corte de Justicia puede tardar hasta 1903 días en resolverse. Entonces creo que estos puntos, como el que acabo de dar, es el en el que tenemos que tomar atención para poder mejorar la justicia en México, y pues hay que informarnos e ir a votar. Totalmente. Pues nada, yo creo que podemos hacer una dinámica en nuestras redes sociales para saber qué opinan también las personas que escuchan Agenda de Todas, y para las que no, bienvenidos otra vez. Y pues nada, nos vemos el 1 de junio en estas urnas, que van a ser 11 boletas o 12 las que nos van a dar, y pues va a ser interesante ver también incluso hasta un tema de accesibilidad, sí, ¿no? O sea, como cuáles van a ser las casillas especiales, toda esta parte electoral que la verdad a mí me emociona mucho, se me hace muy interesante. Y pues por supuesto qué tan preparados va a estar, les digo, hoy venían hater con los institutos electorales, pero no en mala onda, sino en que podamos garantizar pues los derechos políticos y electorales. Primero de nosotras, por nosotras, y como tú dices,
juzgar con perspectiva de género es darle justicia a todas. Sí, totalmente. Así es. Entonces nos vemos a la próxima. Ya saben, en Instagram estamos como Agenda de Todas, así que síganos. Gracias por vernos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias. Nos vemos.